¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunas divisas. Mañana tenemos la importante noticia, tasas de intereses para el euro y también la conferencia de prensa con Super Draghi. Una de las noticias más importantes del mes y vamos a ver cómo mueve el mercado. Mientras tanto, en el euro no hemos tenido mucha actividad, no tenemos un patrón muy claro. Hemos tenido movimientos alcistas, bajistas y grandes rangos, pero no una dirección definida. Hay otros pares de forex con un mejor patrón, como incluso el franco suizo. La semana pasada habíamos marcado aquí el posible final del ciclo alcista. Teníamos un movimiento que forma prácticamente un doble techo. Aquí se superan los máximos del día anterior, pero hay una reversa rápidamente. Esto resulta ser simplemente una sacudida de los máximos anteriores. Tuvimos algunos días de rango en la semana y finalmente un movimiento bajista. Esperamos de tener las señales correspondientes de un nuevo movimiento falso aquí intradía, una continuación bajista, porque tenemos apenas el inicio del movimiento bajista, ya sea que sea un cambio de ciclo o una corrección. En cuanto al dólar canadiense, también aquí tenemos un patrón mucho más claro. Aquí teníamos un doble techo mostrando el fin del ciclo alcista, pero es importante tener siempre una combinación de señales, como tenemos las medias móviles ya en abanico abiertas, demostrando que tenemos ya un movimiento alcista por algún tiempo. En esta gráfica de 15 minutos tenemos el doble techo con divergencia negativa. Esto es importante, se superan los máximos anteriores por unos cuantos pips. Hay una reversa y la semana pasada ya hemos hablado de un trade en venta corta. Aquí tuvimos una corrección que nos dio una buena entrada con el stop en este nivel. Ahora tenemos lo contrario, señales de que ya los traders institucionales están cerrando su posición. Ayer tuvimos este fuerte movimiento bajista con la noticia índice de manufactura de Estados Unidos. Parecía tener la reversa, incluso entramos en un trade aquí que vamos a mostrar, porque es importante mostrar tanto los trades donde ganamos como los trades donde a veces tenemos que cerrar la posición al precio de entrada. El día de ayer ya hemos entrado aquí. Durante la reversa no tuvimos progreso en el precio en la corrección. Y después de un tiempo determinado que tenemos en nuestro plan de trading, cerramos el trade al precio de entrada. El día de hoy tuvimos la siguiente extensión del doble suelo. Se ejecutan los stops de los mínimos. Cualquiera que haya puesto sus stops sobre los mínimos del día anterior, esperando una corrección, aquí se ejecutan los stops. Y durante la noticia tuvimos un fuerte movimiento alcista. Es este incremento del volumen en estos 2 días, los movimientos con los grandes rangos y la divergencia positiva en este caso, que nos da el conjunto de probabilidades para un trade alcista. Estamos teniendo una corrección bajista y de tener una reversa nuevamente estaremos listos para tomar un trade alcista con stops en los mínimos. Y es importante tener ese conjunto de señales, ya que una sola señal muchas veces no es suficiente o nos da un trade por lo mucho de probabilidad 50-50, lo cual no es un trade de alta probabilidad. Y ese caso lo podemos ver en la libra esterlina. Tenemos aquí un proceso de acumulación. Tenemos las señales del proceso de acumulación. Duró aquí en rango durante algunas sesiones. Tenemos un incremento del volumen. Finalmente se rompe el rango alcista con esta ráfaga de compra que supera los niveles bajos del rango. Inmediatamente después, en los 2 siguientes niveles tenemos una divergencia negativa. Sin embargo, esa divergencia no fue suficiente. Tuvimos nuevamente un movimiento que supera los máximos y tenemos otra vez una divergencia negativa, pero aún así no tenemos una reversa considerable y el precio continúa, el movimiento del precio continúa alcista. Si alguien entró en un trade basado simplemente en un doble techo con divergencia negativa aquí, se ejecutó su stop. Y si volvió a entrar en el trade basado en una divergencia o nueva divergencia entre esos niveles, nuevamente aquí se ejecuta ese stop.
Por eso tomar un trade basado en una sola señal técnica como una divergencia suele no ser suficiente. A veces funciona, a veces no. Es un trade de 50-50 y no vamos a obtener éxito en este negocio haciendo trades 50-50. Por eso es importante tener un conjunto de señales a nuestro favor y sobre todo señales de que haya finalizado el ciclo. Y una de ellas es que tengamos un movimiento considerable antes de esperar una reversa. Eso es para encontrar trades de más alta probabilidad.